Telefónica, nuestro primer invitado se trata del diputado de la Asamblea Nacional, Ricardo Molina, quien además preside la Comisión Permanente de Ecosocialismo. ¿Cómo estás, Ricardo? Entiendo que un poco engripado. Un poco engripado, Esther, pero contento de estar en contacto con ustedes. Bueno, además en un día particular, porque hay que decir que hoy se cumplen 11 años del fallecimiento de Hugo Chávez. Guste o no, lo quieran o no, Hugo Chávez marcó la historia contemporánea de Venezuela y yo quisiera comenzar por hablar de eso, ¿no? Sin duda, podemos decir que el comandante Chávez hizo un quiebre en la historia política, social en Venezuela. Hay un antes de Chávez y un después de Chávez, sin ninguna duda. Y está presente en todo nuestra cotidianidad y estará presente en nuestro futuro. Nadie puede tener duda de eso, porque su marca fue tan profunda en el pueblo venezolano y abrió tantos caminos que siempre debieron haber estado abiertos para nuestro pueblo, que su presencia será permanente, Esther, será permanente. Ciertamente. Bueno, y hay una serie de actividades organizadas en homenaje al fundador de la Revolución Bolivariana y este primer presidente del siglo XXI además. Así es, así Mire, es. Ricardo, también quisiera tu comentario sobre los acuerdos que se firmaron y se entregaron, por cierto, ya la propuesta al Consejo Nacional Electoral la semana pasada, pero es que lo que inicialmente fue una convocatoria para eso, para debatir sobre las fechas de las elecciones o la fecha de las elecciones presidenciales, terminó siendo un amplio espacio de diálogo que incluso en palabras de Jorge Rodríguez sustituye a la mesa de Barbados. Así es, por la diversidad de sectores que participaron, digamos que se logró superar el sectarismo de esa derecha extrema que tenía secuestrado ese espacio y que, bueno, el gobierno venezolano había cedido para tener, digamos, en el redil constitucional a esta gente que ahora está procurando llevarnos nuevamente a la violencia. Hay que estar muy permanente, muy pendiente de esto. Y con este diálogo, en esta nueva etapa, se abrió la participación a todos los sectores, no solamente a la diversidad de partidos políticos, sino movimientos empresariales, sociales, populares, eh, todo. Pues realmente fue muy amplia la convocatoria y la participación efectiva. Ahora, ¿realmente esto sustituye a Barbados? ¿Por qué? Mira, primero porque en primera instancia hay un verdadero consenso. Eh, el debate o los debates que se dieron arrojaron una serie de orientaciones que contienen a Barbados, por cierto, porque uno de los compromisos establecidos allí fue realizar las elecciones presidenciales a partir del 30 de junio, del 1 de julio, en el segundo semestre de este año. Eso se mantiene, solo que ahora, de acuerdo a la visión de cada uno de los participantes, bueno, se propusieron una serie de fechas que le corresponderá al CNE evaluar su viabilidad en cada uno de los casos. Pero cada quien pudo exponer, según su visión, según sus intereses, momentos diferentes para realizar las elecciones. Pero lo cierto es que lo que está contenido en el Acuerdo de Barbados está incluido en este acuerdo nacional que se llevó a cabo acá. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fue muy claro diciendo que estas reuniones, estos encuentros con ese sector de la ultraderecha, que además ya hemos visto que no tiene palabra, se hacían en el exterior a solicitud de ellos. Y es un poco una manera de mostrar disposición al diálogo. Está bien, ustedes quieren hablar por fuera, nos vamos afuera,
pero ante su incumplimiento, ante su permanente búsqueda de desestabilizar la tranquilidad del país, el gobierno nacional, el presidente Maduro, ha dado la orden. No hay más diálogo afuera, ahora el diálogo es aquí. Y eso ha permitido la participación de todas y todos los que han querido participar. Bueno, aunque este sector justamente fue uno de los que se sentó a regañadientes solo en una ocasión. Sí, claro, claro. Pues ellos pensaron que iban a llegar allí e iban a ser la vedette del evento. Y bueno, nadie les paró, pues, un invitado más, un participante más. Y al ver que tenían que compartir espacios de discusión con la diversidad de las vocerías de todos los sectores nacionales, pues no se sintieron cómodos. Y seguramente, más allá de eso, yo creo personalmente, creo que no fue una decisión de ellos. A ellos les dieron la orden. Vayan, acérquense, vean cómo está eso y se retiran. Porque ellos no se gobiernan solos, Esther. Ellos les dan las órdenes desde el gobierno de Estados Unidos y no se atreven a hacer ni más allá ni más acá de eso. Estamos conversando con Ricardo Molina, diputado de la Asamblea Nacional. Ahora, entiendo que además de, y por eso decía al principio que la convocatoria inicial era para dar un debate y hacer propuestas al CNE sobre la posible fecha de elecciones presidenciales, algunas condiciones para ampliar o mejorar las garantías electorales, el tema del cronograma completo que abarca una fecha de elecciones, pero que se amplió porque entiendo que otros temas surgieron en el marco de la mesa. Sé que en el tema económico, por ejemplo, se abrió el debate sobre algunas leyes, algunos temas legislativos y en otros aspectos, pero en el aspecto que le compete a la Comisión de Ecosocialismo también hubo propuestas. Mira, están todas entrelazadas. Incluso uno de las 7 transformaciones está dedicada a este tema y la agenda legislativa en esta materia se mantiene. Ahora, es un sector que para mí tiene mucha importancia porque es aglutinante, es muy amplia la participación, que incluso por lo que hemos percibido en estos años, va más allá de los dogmas, va más allá del extremismo ideológico y puede ser un espacio de encuentro para muchas líneas de pensamiento, porque el interés es mayor, es la preservación de la vida en el planeta. Nosotros esperamos que así se mantenga. La discusión y los aportes que se han dado en estas jornadas, que no solamente la jornada de las mesas de diálogo en Caracas, sino que ha sido en todo el territorio nacional, cientos, diría yo miles de asambleas en todo el territorio nacional donde se han hecho propuestas tremendas que tuvo la culminación, por cierto, creo que fue el viernes pasado en el Parque Simón Bolívar. Ahí se apreció la conclusión de estas jornadas de trabajo y una de ellas tiene que ver con el impulso que el pueblo pide darle a el proyecto de ley de derechos de la madre tierra, que es un proyecto que está bastante discutido y que seguimos esperando, vamos a decir, el turno legislativo para su aprobación en primera discusión. Y además todo lo que tiene que ver con materia de educación ambiental, todo lo que tiene que ver con la Ahora, en este adaptación del momento, de sistema hecho, se le económico. dio prioridad a un proyecto de ley que tiene que ver con el maltrato animal, con los animales de compañía, porque, y la verdad es que a uno le llama la atención cómo es que se están estableciendo las prioridades en el Parlamento en cuanto a leyes, porque desde la constituyente está pendiente este proyecto de ley de los derechos de la Pachamama, de la Madre Tierra. Sí, bueno, y además eso está enmarcado en las circunstancias, Esther. Todo tiene su momento. Incluso dentro de poco el presidente anunció la gran misión Pachamama. En ese marco, nosotros le vamos a dar un impulso con toda seguridad
a este tema. Ha habido, vamos a decir, un aplazamiento porque es un tema que tiene que ser ampliamente conocido, ampliamente discutido, aunque se le ha dado mucha discusión, pero falta gente por incluir, por participar, porque tiene que ver con un tema de modificación profunda en el modo de producción. Y obviamente eso tiene implicaciones en los cambios de métodos, en los cambios de cultura, en el tema del tratamiento de la generación de desechos, para después reducir el tema del tratamiento de esos desechos, va a implicar un tema muy profundo de mucho impacto y hay que tener la mayor garantía de aplicabilidad. Nada hacemos con promulgar una ley que luego sea inaplicable, sería muy malo eso. Se está madurando el tema en la sociedad venezolana. Antes, no hace mucho, hace 10 años, la gente no hablaba. Debemos recordar cuando el Bueno, comandante de hecho, hace Chávez, 10 años todavía mucha gente como el actual precandidato republicano Donald Trump decían que era no solamente que no existía, es que era mentira lo del era cambio mentira, climático. claro, y debemos recordar cuando el comandante Chávez hizo la propuesta del Plan de la Patria, introdujo el quinto objetivo histórico, mucha gente se burló, hay una incomprensión tremenda. Ahora, eso tiene que ver en el fondo con los intereses de los grandes capitales, que les importa más acumular plata que cuidar el planeta. Al nosotros tener una orientación que limita la afectación a la naturaleza para generar riqueza monetaria, financiera, obviamente a quienes les interesa acumular esas riquezas, no les interesa que una iniciativa de estas avance. Es una pelea permanente, Esther, y que tendremos que seguir dándole hasta que llegue a un momento de confluencia en el que podamos avanzar. Además de la ley de los derechos de la Pachamama, ¿qué otras leyes tienen en agenda en la Comisión Permanente de Ecosocialismo? Mira, estamos participando en varias. Otro proyecto que está avanzado tiene que ver con el tema de la gestión ante el cambio climático, cómo introducir el aspecto de el cambio climático en todos los niveles de planificación, tanto nacional como estatal, municipal, comunal, para colaborar entre todas y todos, porque no es un tema que tenga que ver con una instrucción legal solamente, sino que tiene que ver con el quehacer cotidiano, cómo hacer para que en todas las actividades se tome en cuenta el tema ambiental, el tema de los derechos de la madre tierra, para gestionar ante ese monstruo que es la crisis climática. Ese es uno de los perdón, de los proyectos. Otro tiene que ver que está ya en primera discusión aprobado es la nueva ley de aguas que estamos discutiendo allí desde que no la lleva la comisión, pero forma parte de la discusión de la modificación de la ley de aguas para darle mayor poder al pueblo organizado, a las comunas, para coadyuvar en el tema del servicio del agua potable y seguir avanzando. Hay una que está en pañales, pero que también la estamos trabajando, que tiene que ver con una ley, un proyecto de ley sobre la limitación de uso de los plásticos de un solo uso, todos los desechables, pitillos, vasos, platos, etcétera, envases en general, Oye, de un ese es solo un uso. tema bien interesante porque además supongo que va a implicar una campaña de concientización, ¿no? Claro, y otra vez eso redunda en el modo de producción e implicará todo un proceso de readecuación del tema productivo. Entonces, como ves, no es una cosa muy sencilla porque, eh, como dicen, ganas no empreñan, hay que buscar la manera de que esas iniciativas tengan calada en la sociedad
y que haya un verdadero interés por readecuar la manera como se comercializan los productos, cómo se transforman los métodos de empaque, cómo la gente toma conciencia de que es mucho más conveniente comprar bienes que tienen menos efectos contaminantes luego de su consumo. Es un proceso de transformación cultural, ciertamente. Bueno, que no sé, seguramente además va a implicar años de trabajo, porque no solamente, y bien lo decías, no es solo promulgar una ley, sino además establecer la forma en que se va a ser ejecutada, concientizar a las autoridades y a la población sobre estos temas. Son temas que llevan su tiempo, pero que esperamos que se siga avanzando en ellos, porque bueno, se nos va la vida, no solo la nuestra, que ya está afectada su calidad por el cambio climático, se nos va la vida de las nuevas generaciones, a que creo que no le vamos a dejar planeta, Ricardo. Bueno, hay todo un esfuerzo que se está haciendo, por cierto, un esfuerzo silente, como siempre decía nuestro comandante Hugo Chávez, en secreto. El sistema educativo nacional ha venido introduciendo el tema ambiental en todos los pensas de estudio de educación básica, de educación media, para fomentar esa conciencia desde los más pequeñitos. Hay un programa poco conocido, pero que está en desarrollo en los diferentes contenidos de formación en estos niveles educativos para ir fortaleciendo esa visión de protección de la Pachamama y de cómo podemos nosotros buscar la satisfacción de nuestras necesidades con un profundo respeto por la naturaleza. Ricardo, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por acompañarnos y que te mejores de esa gripe. Gracias, Esther, un abrazo. Era Ricardo Molina, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, además presidente de la Comisión Permanente de Ecosocialismo. Nosotros